buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a este Congreso Ciencia, Feminismo y Masculinidades. Procedemos ahora con la mesa de inauguración. Me acompañan en esta mesa Teresa Sordé, presidenta de la UFEM, Sandra Boni, vicedirectora del Instituto Ingenio del CSIC UPV, Marta Talavera, que es vicedecana de Prácticas de la Facultad de Magisterio, Rosa María Bo, la decana de la Facultad, a la que agradezco desde ya que nos haya cedido el espacio, Rosa Cañada, presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, y yo misma, que soy la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universidad de Valencia. Tiene la palabra en primer lugar Teresa Sordé, presidenta de AUFEM. Gracias. Bona tarda, bona vesprada. Buenas tardes a colegas de la mesa, vicerrectora y resto de acompañantes. Es un placer que, como presidenta de la Asociación Universitaria Ciencia, Feminismo y Masculinidades, inaugurar este quinto congreso que estamos celebrando por quinto año consecutivo. Por estas fechas es una satisfacción dar la bienvenida al CICFEM este año a más de 327 congresistas procedentes de más de 17 países, entre ellos Kenia, Alemania, Estados Unidos, Uruguay, Rumanía, por mencionar algunos. Como sabéis, tenemos personas en la sala, pero también tenemos parte de estos congresistas online. El CICFEM es un espacio de debate en torno a evidencias científicas. No cabe ocultarlas ni sustituirlas por ideologías. Un congreso feminista, es decir, no solo hablamos de feminismo, sino que lo practicamos en el mismo congreso, en cada sesión, y por lo tanto libre de violencia de cualquier tipo de discriminación o acoso. Este es un congreso feminista de verdad, donde no caben insultos o faltas de respeto y se respetan todas las opciones en toda su diversidad. Un espacio de reflexión y de diálogo que hace avanzar el conocimiento científico sobre feminismo y masculinidades en las diferentes áreas de conocimiento, su carácter interdisciplinar que tanto nos enriquece estos días. Es nuestra satisfacción reconocer los pasos históricos que se han realizado a nivel mundial hacia la igualdad de género, con muchos ejemplos que van desde el movimiento MeToo en las universidades, conllevando el reconocimiento y la inclusión de medidas para la prevención y el abordaje de la violencia de género, incluyendo la violencia aisladora, cómo se ha consolidado. Observamos también grandes avances en la centralidad del consentimiento en las relaciones afectivos sexuales, los grandes logros en perseguir y denunciar los abusos sexuales en la infancia en los diferentes espacios que atraviesa nuestra sociedad, pasos importantes también en los derechos del colectivo LGTBI y en avanzar en la consideración de los derechos de las mujeres en salud, como veremos hoy en esta sesión inaugural. Siendo estos pasos de gigante noticias excelentes para nuestros estudiantes, hijas, nietas, bisnietas, que gozarán de todos estos avances. Estos 2 días de congreso nos ofrecerán espacios privilegiados para debatir y reflexionar en torno a las evidencias científicas. Como una vez más, desde el CICFEM contribuimos a fomentar el impacto social de la ciencia y así hacer historia. La Comisión Europea es clara en cómo conseguirlo, solo si la ciencia se desarrolla, teniendo en cuenta no tan solo aquellos temas que más preocupan y que son más relevantes para la ciudadanía, sino también que el progreso científico sobre los mismos se haga con la ciudadanía. El CICFEM será un espacio donde estos principios se promuevan y se lleven a la práctica. Con estas palabras, es un placer inaugurar y abrir este quinto Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra Sandra Boni, la vicedirectora del Instituto Ingenio del CSIC UPV. Profesora doctora, adelante. Gracias. Bueno, buenas tardes a las personas que habéis venido acá, a las que estáis online, a las compañeras de la mesa, a la vicerrectora. Yo no sé si alguna otra persona en esta mesa ha tenido el placer de asistir, bueno, obviamente tú sí, a todos a los 5 años, ¿no? Empezasteis en la Universidad Politécnica, pandemia mediante, 2 años online y ahora estamos aquí. Nada, yo creo que
pues hay que daros una gran enhorabuena porque yo creo que este congreso ya se ha consolidado como un momento, ¿no?, un espacio en el que se discute, se habla de feminismo, de ciencia. A mí también me gusta porque no solo está restringido a personas del ámbito académico, sino también vienen personas que están en organizaciones sociales. No sé, yo creo que es un espacio bastante diverso. Y eso, daros la enhorabuena y reiterar el apoyo cuando lo necesitéis, ¿no?, desde el Instituto Ingenio, desde la Universidad Politécnica, para colaborar y apoyar esta iniciativa que yo creo que merece mucho la pena. Muchas gracias. Muchas gracias. Es ahora el turno de la profesora doctora Marta Talavera, vicedecana de Prácticas de la Facultad de Magisterio y compañera mía de departamento. Muchas gracias, señora vicerrectora. Muchas gracias también por la invitación a participar en esta inauguración de este quinto congreso, que se dice pronto, pero efectivamente han sido 5 años y todos sabemos lo que cuesta iniciar, pero mantenerlo todavía cuesta mucho más. Y propiciar un lugar de encuentro como este en el que nos podemos encontrar mujeres científicas y proclamar que somos mujeres científicas, aunque vengamos de los ámbitos humanitarios, que a veces parece que son de segunda ciencia o ciencia de segunda categoría, no solamente politécnicos, que todos sabemos que químicos y si no llevamos gafas y bata también somos científicas. Me parece que es un espacio interesante y necesario para que podamos proclamar esto. Si encima lo podemos proclamar en un ámbito igualitario, en el que estamos luchando por la igualdad de todas y de todos, en el que además ponemos el final, la tercera pata, que es también las masculinidades, que no debemos olvidar que somos una humanidad en la que si las mujeres somos la mitad, el 50%, pero esos hombres que nos acompañan es la otra 50%, con lo cual conseguir aunar esas dos mitades es la única manera, es la única forma que podemos de realmente llegar a una igualdad, a una sociedad en la que todos podamos participar de manera igualitaria y desarrollar todas nuestras capacidades, tanto en ciencias, en letras o en lo que cada uno considere que puede ser su campo. Entonces, me parece ideal y estar en el marco de una facultad de educación, de ciencias de educación, venir de una facultad de formación de profesorado, me parece que es también el punto interesante de que la educación es la parte, es el modo, es el pack en el que podemos meternos todas estamos vinculadas a la educación también y ciencia y educación creo que es la solución, el aporte necesario que tenemos todas y que todas las que estamos aquí aunamos. Y estar presentes hoy es muy importante. Me parece que tengo que dar mucho las gracias a la organización por mantener estos 5 años, a pesar de todos los pesares y con todas las dificultades que sabemos que hay detrás. Así que enhorabuena también y muchas gracias por la invitación. Gracias, Marta. Tiene la palabra ahora la ilustrísima señora decana Rosa Bó. Gracias, Elena, vicerrectora. Compañeras de mesa, bienvenidas y bienvenidos todos y todas a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. Y, sobre todo, gracias a las organizadoras por elegir nuestra facultad para el V Congreso Internacional de Ciencia, Feminismo y Masculinidades. Como acaba de decir Marta, estamos en la Facultad de Ciencias de la Educación y ella viene de formación del profesorado, de magisterio, de la Facultad de Magisterio. Y yo creo que es verdad, porque sin educación no vamos a conseguir vencer esa barrera que tenemos aún del machismo, del sexismo y de ese control que tienen. Entonces, yo creo que estas son las facultades, precisamente, en las que sí que tenemos que remarcar esa necesidad, porque es la necesidad de educar. Y por eso hoy es un privilegio poder participar en la inauguración de este congreso, ya que nuestra facultad está implicada también activamente con el feminismo y en pro del feminismo a través de nuestras acciones del día a día, a través de las actividades que fomentamos para el estudiantado y para todo nuestro personal. Y os quiero dar las gracias por evidenciar la necesidad de un congreso centrado en las evidencias científicas relacionadas con el feminismo y en las nuevas masculinidades, ya que era necesario e imprescindible en la sociedad del momento. De esta manera, con este congreso, esperemos que se potencie mucho la voz de la mujer,
la igualdad y la superación de las violencias de género. Durante mucho tiempo a las mujeres se nos ha negado el acceso y la participación en la ciencia, pero esperamos que con este congreso, que ya vamos por el 5º, consigamos todas juntas que se dé un paso más en la superación de ese sexismo, se avance en la igualdad de género en las instituciones académicas, se potencie el trabajo juntamente con hombres igualitarios y se vayan superando cada día las violencias de género. Esperemos que este congreso sirva para visibilizar la necesidad y el beneficio del feminismo en la academia, en la sociedad y en la ciencia, como un medio para superar las violencias de género, así como una reivindicación de las masculinidades igualitarias. No me queda otra que dar la bienvenida. Sé que tenéis un programa muy concentrado, ya me consta que habéis estado esta mañana trabajando y además simultáneamente, y la verdad es que solo os puedo decir que bienvenidos a nuestra facultad, vuestra facultad, y gracias por hacernos partícipes de esta necesidad feminista. Muchísimas gracias, Rosa. Tiene ahora la palabra Rosa Cañada, presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana. Bona vesprada, buenas tardes a todos los asistentes en la sala o online. Gràcies per invitar-me a compartir taula en aquestes companyes tan importants. Gràcies a totes i també bona vesprada. Com a presidenta del Consell Escolar estic representant un òrgan que comprende a toda... Perdón, me estaba pasando el valenciano y me olvido del streaming. Represento un órgano al que pertenece toda la comunidad educativa, que es como decir todos. Toda la sociedad está representada. Está muy de moda la frase esa de la tribu. Pues en el Consejo Escolar somos un poquito la tribu, porque ahí están representadas las familias, el alumnado, el profesorado, pero también está representada la Academia Valenciana de la Lengua, la Federación de Municipios y Provincias y hasta 20 entidades y consellerías incluidas. Por lo tanto, aunque nuestro ámbito de actuación es la educación no universitaria, sí que formamos parte de la sociedad, somos como un lobby de la sociedad que interviene en educación. Y por eso, cuando reflexionamos sobre estos temas, somos conscientes de que en la base de la educación es donde se puede hacer todo, desde muy pequeñitos. Ahí es donde tenemos que empezar. Podemos corregir actitudes, podemos hacer muchas actividades y de ahí la importancia y la necesidad de un congreso como este y como tantos más que se puedan hacer, pero también es cierto que debemos plantearnos cómo enfocar la educación desde los niveles más bajos, porque solo educando en igualdad podremos conseguir acabar con esta brecha social. Pero también educando en igualdad se pueden prevenir conductas violentas, se pueden prevenir el acoso escolar, se pueden prevenir todas estas cosas que están ahora en la boca de todos, pero que realmente actuamos, hacemos protocolos cuando ya se ha dado el problema. Empecemos desde la escuela infantil y más aún, desde la propia casa. En este sentido, el Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana le encargó, nosotros hacemos informes, además de informar sobre normativa educativa, y hace unos años el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo en otras comunidades, encargó al Consejo Escolar un estudio sobre micromachismos cotidianos y fue muy relevante. Desde cualquier expresión que incluso quienes estamos concienciadas y estamos pensando todo el día en cuidar el lenguaje, tenemos vicios adquiridos contra los que tenemos que luchar, porque sin darnos cuenta estamos transmitiendo esa ideología machista y ese patriarcado que nos ha acompañado durante siglos. Hay muchas formas de invisibilizar a las mujeres, pero esa invisibilización tiene muchos cómplices, por así decirlo. El primero, el lenguaje, la educación desde casa, pero también precisamente es en la educación y la educación desde muy temprana edad donde tenemos la gran arma de futuro. Y por eso agradezco tanto participar aquí, porque de alguna manera represento el ámbito no universitario, pero también el ámbito donde más prevención se puede hacer. Gracias a todas y que no vuelva a pasarnos, por supuesto, de las mujeres en la ciencia y tal, han hablado otras compañeras, pero que no vuelva a pasarnos como a J.K. Rowling, que todos la conocen por ser la autora de Harry Potter y hace poco tiempo. Y los primeros editores, seguramente muchos de los que están en la sala no saben que se llama Joan.
y sus primeros editores la obligaron a firmar como J.K. Rowling porque precisamente pensaban que sus libros iban dirigidos a personas del sexo masculino jóvenes. Bueno, desde las propias editoriales se discrimina. Tenemos que luchar contra todo eso y reivindicar a Joanne Rowling, igual que hemos reivindicado a tantas otras mujeres a lo largo de la historia. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, señora Rosa Cañada, ilustrísima decana de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, profesora doctora Rosa Bo, vicedirectora del Instituto Ingenio, profesora doctora Sandra Boni, presidenta de la Asociación Universitaria de Ciencia, Feminismo y Masculinidades, profesora doctora Teresa Sordé, vicedecana de la Facultad de Magisterio, apreciada Marta, ponentes, participantes en las jornadas, miembros de la comunidad educativa, amigas y amigos, sed bienvenidos a esta vuestra casa, que es la Universidad de Valencia. Quisiera empezar agradeciendo a la organización del evento que haya contado conmigo para esta mesa inaugural. Igualmente quisiera darle la enhorabuena por las dimensiones, por el formato y por la continuidad del Congreso. Para mí es un honor y un privilegio estar en la mesa inaugural. No dejo de recordar que en el año 2019 asistí junto con Marta a un seminario que organizó ella y a la que acudimos un puñado de profesores de la Facultad de Magisterio. Me llama poderosamente la atención la amplitud y la ambición del Congreso y su referencia a esos tres ejes que son clave: ciencia, masculinidades y feminismo. Siendo profesora en Magisterio y siendo profesora de universidad, no me gustaría dejar de hacer alusión a la importancia de la educación. Sin embargo, este pequeño discurso lo he centrado en esos tres conceptos: en la ciencia, en las masculinidades y en el feminismo. Hablar de ciencia y mujeres hoy en día es simplemente constatar un hecho. No hay más que contemplar el auditorio o presentar el currículum de las personas que están sentadas en esta mesa y de muchas que están sentadas entre el público. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Durante mucho tiempo las mujeres han sido excluidas de los lugares definidos como centrales en la producción de los saberes: las universidades, las academias científicas o las escuelas de ingeniería. La ciencia como institución se ha definido en masculino y no ha dudado en expresar abiertamente su hostilidad para excluir a aquellas, a nosotras, que apenas si eran definidas como sujetos y mucho menos aún como sujetos capaces de alcanzar o de crear por sí mismas conocimiento. Lo que es más importante todavía, el saber producido por estas instituciones tampoco ha sido neutro u objetivo, como se decía, sino que es un saber marcadamente androcéntrico, es decir, centrado en los hombres. Las mujeres, esa llamada minoría del 51%, hemos estado ahí siempre, hemos existido, hemos sido científicas, hemos sido profesoras, hemos sido impresoras, hemos formado parte de la historia, pero estamos ausentes del relato que las diferentes disciplinas construyen de sí mismas. Por lo que respecta a la segunda pata del Congreso, las masculinidades, todos sabéis que es uno de los temas más candentes, o si preferís más de moda, dentro del feminismo actual, sea académico o no académico, junto a la dimensión política del género, o en otras palabras, el hecho revolucionario de reivindicar a las mujeres como sujetos políticos de pleno derecho, no solo para ejercer libremente el voto, sino para ostentar representación política y ejercer el poder en todos los niveles y en todas las instituciones. Hablar de masculinidades es recordar a los varones que, contra el sentir común, ellos también son individuos condicionados por el género, por su sexualidad y por su corporeidad, pero también por los códigos normativos que han establecido a lo largo del tiempo aquello que es considerado correcto o incorrecto para un hombre. La concepción tradicional y hegemónica de masculinidad vincula y legitima la idea de que existe una relación natural entre el sexo masculino y la detentación social del poder, especialmente en lo que refiere a su posición relativa de los hombres con respecto a las mujeres. Se trata de un discurso de preponderancia masculina, que sigue encontrando un apoyo fundamental en todo tipo de códigos, de normativas y de narrativas, que perpetúan y difunden de forma no explícita determinados roles y modelos de masculinidad que son considerados más valiosos que otros. Por último, y en lo tocante al feminismo, creo que todos y todas estaréis de acuerdo en que quizás sea más correcto hablar de feminismos en plural, tanto para aludir a la amplitud y a la riqueza del movimiento como para hacer referencia a las llamadas olas del feminismo. Es decir, el feminismo no es cosa de hace 2 días,
tiene unas raíces muy profundas que se pueden encontrar en la historia. El feminismo se apoya en la convicción de que las mujeres sufren una forma de injusticia específica y sistemática en tanto que mujeres, y defiende que es necesario oponerse a esa injusticia a través de la lucha individual y colectiva. Sus primeras formulaciones contemporáneas, en la década de los 70, señalaban que las relaciones entre los sexos eran relaciones sociales, que atravesaban todos los niveles de estatus y que no podían resumirse exclusivamente en términos de subordinación, sino que comprenden poderes y contrapoderes masculinos y femeninos, formas de inclusión y de exclusión, jerarquía y dependencia, complicidad y protección. Las aportaciones posteriores del feminismo, que se han conocido como queer, han subrayado, por ejemplo, desde el feminismo poscolonial, la necesidad de abandonar paradigmas culturales los paradigmas culturales en las que la mayoría de las feministas occidentales nos movemos todavía, el borrado de las mujeres como sujetos políticos, la exclusión de las lesbianas o de las mujeres transexuales y transgénero del discurso feminista tradicional. En cualquier caso, creo que todos estaremos de acuerdo en que decir feminismo es decir igualdad, es reivindicar derechos, es hablar de conciliación y de corresponsabilidad, de masculinidades y de justicia social. Como científicas, dejadme también que cite para concluir a la historiadora de la ciencia, que fue doctora también honoris causa de la Universidad de Valencia, Londa Schevinger. Introducir el género en la investigación amplía y modifica el saber científico, pero es que además no investigar incluyendo la perspectiva de género implica no investigar de forma correcta, y no investigar de forma correcta cuesta vidas y cuesta dinero. Quisiera, por último, a petición de la organización, deciros que va a cerrar esta intervención Violeta Bataller, que es miembro del grupo de mujeres Sherezade, que interpretará un fragmento de la obra Sherezade de Rimsky-Korsakov. Muchas gracias.